El tema de la sesión de hoy de la Sociedad Potosina de Estudios Médicos es presentada por Andreu Comas García con el tema cómo prepararnos para la siguiente pandemia. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Ciencias de la Salud en Enfermedades Infecciosas y doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene postdoctorado en el Cuerpo Académico de Virología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, profesor e investigador del Departamento de Microbiología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también es consultor privado en epidemiología de virus respiratorios. Listo. Pues adelante, Andreu, si quieres compartir, yo dejo de compartir pantalla. Perfecto, pues antes que nada, gracias por la invitación y la presentación. Y la idea de esta charla es, bueno, ya después de haber trabajado en 2 pandemias, ver cómo nos podemos preparar para la siguiente pandemia. Gran parte de estas ideas se publicaron en la revista Cómo Ves, que es una revista de divulgación, probablemente la revista de divulgación científica más importante que tiene nuestro país, que es de la UNAM, y otra parte del texto, bueno, es de la recién salida Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, y otro es un texto que estamos ya preparando sobre el impacto de la vigilancia epidemiológica durante la pandemia. Entonces, primero, pues, ¿cuál es el panorama actual a nivel nacional? Y vamos en esta quinta ola que fue mayor que la primera, la segunda y la tercera, que desde el principio no esperábamos que fuera mayor que la cuarta por las condiciones climáticas, que es lo que estamos viendo en azul. También hoy sabemos que de más o menos de noviembre del 2020 para atrás, cada barra azul hay que multiplicarlo por ahí de 29 y a partir de más o menos diciembre del 2020 a la fecha, cada barra azul hay que multiplicarla por 16. Y vemos las defunciones que prácticamente hubo un continuo de defunciones durante las 2 primeras olas, donde la mayor defunción se dio en la segunda ola y que gracias a la vacunación ya se ha ido desfasando casos, hospitalizaciones y defunciones, y en la tercera ha sido menor que la cuarta, que menor que en la quinta. Entonces, hasta el día de ayer oficialmente había más de 6.700.000 casos, lo cual nos da una incidencia de 5.000 casos por incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, que ya más adelante veremos la realidad. Desgraciadamente, de 184 países que hacen pública su información sobre muestreo, México es el país 133. De hecho, el único, bueno, es el último país de América, del continente americano en cuanto a muestreo. Ahí están las Islas Caimán, que son parte de la Gran Bretaña, de la Commonwealth, que bueno, que están por debajo de nosotros, pero fuera de eso, todo el demás continente muestrea mucho más que nosotros. Sí vamos en el descenso de esta quinta ola, pero hay que tomárselo con calma porque ya la subvariante BA5 y la predominante tenemos el efecto de vacaciones, entonces es muy probable que tengamos o un descenso extremadamente lento o un repunte. Y aquí vemos la mortalidad de la primera y la segunda ola. Esta gran mortalidad en México es uno de los países, ya si corregimos por subregistro, que en México estamos hablando de 2.6 veces, es decir, por cada caso registrado más o menos 2.6 son las muertes directas, registradas, no registradas, indirectas y asociadas que ha habido por COVID. La segunda ola fue la mayor y esta segunda ola de mortalidad no se debió particularmente a una variante, se debió al colapso del sistema de salud, que eso ya es otra, digo, hablaremos en parte eso más adelante, pero gracias a la vacunación, la tercera y la cuarta y la quinta ola han sido mucho menores en vacunación. Aunque para el día de ayer oficialmente México, perdón, ahí es el lugar 33, tenía
838 defunciones, con una tasa de mortalidad de 254 casos por 100,000 habitantes. En realidad, las defunciones entre directas e indirectas andan en el rango de las entre 844,000 a 950,000 defunciones, ¿sí? Cabe recalcar que el país número 2 a nivel mundial en cuanto a huérfanos por COVID es México, únicamente superado por la India. En números absolutos, somos el principal país en mortalidad en trabajadores de la salud. Somos uno de los principales países con mortalidad materna por COVID y prácticamente en todos los grupos de edad, como lo divide el INEGI, el COVID se encuentra en las primeras 7 causas de muerte. En esta gráfica de la izquierda en azul vemos el primer año, la primera y la segunda ola. En rojo vemos el segundo año con la tercera y la cuarta ola. Y en negro vemos el tercer año con la quinta ola. Y vemos cómo hubo momentos que esta quinta ola, su mínimo, era el máximo de la primera ola. Y que rebasamos por mucho a la tercera ola. Y que si seguimos con este comportamiento que tuvo la tercera ola, estaremos hablando que hacia finales de septiembre, principio de octubre, estaríamos llegando al mínimo. Aquí sí, en cuanto a mortalidad, en azul vemos la mortalidad de la primera y la segunda ola, y gracias a la vacunación, aquí ya no vemos el traslape que vemos en casos, ya va movido hacia la derecha. Inclusive en el tercer año también va movido a la derecha y ya también tenemos una menor cantidad de muertes. Ahora, ¿por qué tenemos una menor cantidad de muertes? Bueno, uno, porque la población más susceptible ya se murió. En este país se nos murió el 50% de los mayores de 70 años, mayores de 60 años que se diagnosticaban con COVID. Se nos murió el 25% de los mayores de 50 años que se diagnosticaban con COVID. Ya no hubo el gran error de la reconversión hospitalaria. Ya México dejó de dar la ivermectina de manera masiva. Y aquí me paro un momento. Del top 5 de América Latina, del continente americano, de muertes por COVID, 3 de ellos dieron de manera masiva como política pública la ivermectina. Aquí en México lo dio el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo dio el gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces también son algunos de los factores que tienen que ver con el impacto de la mortalidad, aparte del gran efecto de la vacunación. Pero si quiere ver un número terrorífico, los mayores de 60 años, yo tenía 1,000 personas mayores de 60 años que se iban a hacer una prueba COVID, 300 se nos murieron, sin importar si la prueba era positiva o la prueba era negativa. De este ha sido el tamaño de la tragedia. Entonces, pues, ¿qué es lo que sigue? ¿No? ¿Cómo prepararnos para la siguiente pandemia? El COVID-19 ha puesto a prueba los sistemas de salud pública, no solo de México, sino de todo el mundo, y ha evidenciado sus debilidades. Entonces, tenemos que hacer un análisis, todo el mundo, y un análisis muy crítico, no solo de mea culpa, de que qué se requiere para corregir este rumbo. Y hay que aprender de los errores, que fue los errores que tuvimos 2009 y ahora 2020-2022. Desgraciadamente, quien cometió los principales errores del 2009 es quien el día de hoy, y que después motivo por el cual fue relegado, no despedido, por sí relegado y después marginado, es quien el día de hoy manda la pandemia del 2020-2022. Entonces, primero, y gran parte de esto es también un análisis muy bueno hecho por el doctor Sepúlveda, Jaime Sepúlveda, uno de los grandes decanos de la salud pública de México. Y lo primero que tenemos que entender es que hubo una respuesta de los gobiernos lenta, desorganizada, sin sustento, sin análisis crítico. Nunca se permitió ni se ha permitido el trabajo colegiado y el análisis crítico de la toma de decisiones. Los gobiernos estatales han tenido muy poco margen de maniobra para el manejo de la pandemia. El caso de San Luis Potosí, como también en el caso de Coahuila, sí ha habido un trabajo colegiado en cuanto a los sistemas estatales de salud
para la toma de decisiones dentro de la poca maniobra que tienen con respecto a la federación. Se han minimizado las señales tempranas de comportamientos epidemiológicos anormales. Y aquí me voy a ir hasta el 2009, cuando los primeros casos del 2009 que los reportábamos con el doctor Noyola, el gobierno federal nos decía que estábamos mintiendo. El gobierno federal decía que éramos alarmistas, que era una gripita, inclusive tanto del INER como de aquí de San Luis Potosí nos comunicábamos al CDC. El CDC decía, oigan, esto que nos reportan es anormal, pero su gobierno federal nos dice que están mintiendo. Entonces, esas señales tempranas, ¿sí? Ya sea de enfermedad de humanos en nuestro país, en otros países, es un error. El no estar monitorizando las enfermedades de animales dentro y fuera de nuestro país. Si tuvimos algún burócrata o algún político que pensó que el brote no iba a salir de China, pues estaba claramente equivocado. Y también se han minimizado los efectos del cambio climático. Todavía hace unas semanas, todavía teníamos influenza, sincicial, varicela, rotavirus. Algo que pasó es que no se han utilizado los protocolos ya existentes diseñados por administraciones federales previas. El mejor ejemplo, vuelvo al 2009. El doctor Pablo Curi, con el sexenio de Fox, crea un muy buen plan nacional que se puede utilizar a nivel estatal para la detección y manejo de influenza. Pero claro, como lo diseñó Pablo Curi, bueno, aunque no me acuerdo si fue en el sexenio de Fox o en el de Cedillo, ya en el momento ya no se aplicó en el gobierno de Felipe Calderón. Y era un excelente plan que si se hubiera puesto en marcha, la historia hubiera sido muy diferente. La otra cosa es que no se ha utilizado en esta pandemia organismos como el Consejo General de Salubridad, quien debería de estar mandando en esta pandemia. También se ha desoído completamente a Sencilla y a Conava. De hecho, desgraciadamente, la vacunación en nuestro país en cuanto a COVID no ha tenido sentido. Y parte de esta falta de sentido es porque Sencilla y Conava no ha participado. Y también con Zagarpa, si nosotros utilizáramos la inteligencia epidemiológica de Zagarpa, que es impresionante, pues otro gallo cantaría. También entre el acoso que ha recibido las academias como la Academia Mexicana de Ciencias o la Academia Nacional de Medicina de México o el Foro Consultivo, se han quedado callados porque han recibido un ataque muy fuerte, tanto presupuestal como judicial como político por parte del CONACYT del gobierno actual. El desconocer nuestros recursos estratégicos para la prevención, diagnóstico y tratamiento. Algo que no sabe el gobierno es qué tengo, qué necesito. Desconocen las cadenas de suministro, desconocen los cuellos de botella. Si no tenemos este análisis de procesos, entonces va a ser muy difícil poder fortalecer la atención de una pandemia. Otro buen ejemplo pasó a principios del 2020, el canciller Ebrard vende nuestros recursos como mascarillas, batas, guantes, respiradores a China y luego los tiene que recomprar. Y los vendieron pensando en el negocio, pero jamás entendieron que la pandemia nos iba a llegar. Luego, no ha habido un incentivo, ¿sí? O el problema del gobierno estadounidense ha desincentivado las medidas no farmacológicas de salud pública de bajo costo que sabemos que sirven, como el uso de mascarillas y que sea obligatorio. De hecho, del top 5 de mayor mortalidad en el continente americano, 4 países no tuvieron ni las mascarillas ni el aislamiento obligatorio, ¿sí? Una estrategia muy equivocada en nuestro país fue el emplear el no acudir a hospitales para no saturarlos. Esto nos llevó a que más del 25% de las defunciones en el primer año por COVID se dieran en el hogar. Y estoy hablando de defunciones directas por COVID. Hay que analizar las capacidades reales del sistema público y privado ante una reconversión hospitalaria. Era imposible que San Luis Potosí pudiera hacer reconversión hospitalaria. No tenemos ni el número de bombas de infusión, ventiladores, catéteres, enfermeras intensivistas, médicos intensivistas, anestesiólogos, cardiólogos, neumólogos, infectólogos para hacer reconversión hospitalaria. Por eso la tasa de mortalidad de la terapia intensiva del Hospital General Soledad
fue prácticamente del 99%, porque teníamos a médicos y enfermeras generales, o en todo caso, en el mejor de los turnos, internistas, ¿sí? Manejando ventiladores y bombas de infusión que nunca habían utilizado en su vida. Tenemos que saber que las políticas públicas de vigilancia epidemiológica para patógenos emergentes y reemergentes, perdón, por ahí el error, deben de ser transeccionales. ¿Qué quiere decir? Que no llegue un presidente y las cambie. Y estas políticas de vigilancia de patógenos emergentes y reemergentes deben de considerar la detección y el aislamiento de casos y contactos. Y aquí vemos lo que nos da la ENSANUD, más o menos a nivel nacional durante el 2020 y 3/4 partes del 2021, el 80% de los mexicanos decía que siempre utilizaban cubrebocas, que el 55% sí se quedaron en casa y que el 66% sí lo hacían casi siempre de no acudir a lugares concurridos. Pero estos números deben ser cercanos al 100%. Y los errores en comunicación que parten de la cabeza en un país piramidal se van reflejando. Y si contamos o tenemos en cuenta que es una enfermedad que tiene que ver con ventilación, con contacto, con hacinamiento, vean que una cuarta parte me diga casi siempre se quedaban en casa, casi siempre no acudían a lugares concurridos, es mala señal. Pero ni entendemos el riesgo ni los beneficios. Porque ¿por qué la gente no usaba cubrebocas? La mayoría porque dicen que le dificultaba respirar. Pero vean, un 35% a nivel nacional, pero sobre todo 46% a nivel urbano, porque no creen que están en riesgo. Y si eso le sumamos un 11% que dice que el cubrebocas no sirve porque así fue el mensaje oficial, pues ya estamos hablando de más de un 46% de la población y todo un 10% que no le interesa cumplir con la medida. Es decir, más del 60% de la población estaban, de los que no usaban el cubrebocas, realmente estaban en contra del uso del cubrebocas. Segundo, tenemos que conocer los modelos de salud comunitaria de primer contacto y preventivos. Mientras México no cambie su modelo de salud a esto, vamos al fracaso continuo, no solo en el COVID, en obesidad, en diabetes, en hipertensión, en depresión, etcétera. Entonces, por ejemplo, antes de que surgiera la pandemia, la universidad creó el programa Virus a través de la Facultad de Medicina y el Centro Colaborador para la OMS, MEX 21. ¿Y qué quiere decir Virus? Es un programa multidisciplinario que, repito, se dio antes de la pandemia, porque en cuanto vimos que iba incrementando los casos de una enfermedad que está etiquetada como potencialmente devastadora para la humanidad, rápidamente evaluamos y actuamos. ¿Qué quiere decir Virus? Es un sistema de vigilancia integral de riesgo en unidades sindémicas. ¿Por qué sindémicas? Porque iba a llegar la pandemia, más por ejemplo, la obesidad actual, más la pobreza, más la contaminación, y entonces tenemos más de una epidemia al mismo tiempo. Eso quiere decir sindemia. Y este programa Virus se fue modificando conforme el brote se fue acercando a México. De hecho, las primeras medidas preventivas a través del programa Virus, por ejemplo, se pasaron al PAME del Norte, PAME del Sur, a Mixteco, a Zapoteco, a Náhuatl, y por ahí me falta uno. Y no solo eso, por ejemplo, en comunidades como Escalerillas, gracias al programa Virus, logramos abrir una escuela pública con 0 contagios. Pero no solo 0 contagios en la escuela. Mientras estuvo el programa Virus funcionando y la escuela abierta, 0 contagios en la comunidad. Y el objetivo era prevenir, diagnosticar y mitigar desde la salud pública a una sindemia. Que aquí es donde tenemos que entender que es una interacción, la sindemia es una interacción sinérgica entre contaminación, enfermedades infecciosas y crónico-degenerativas, y lo más importante, creamos ese vínculo academia y sociedad. Modelos así nos permiten estar preparados para las pandemias. No voy a ahondar mucho en esto, pero el programa Virus tiene 4 partes: un sistema local de salud, una parte de toxicología social,
una parte de escenarios humanos y una parte de salud total, ¿sí? La vigilancia epidemiológica, el gran talón de Aquiles de esta pandemia. Vean, este es un artículo que estamos por publicar y lo que sacamos aquí es un índice. ¿Qué es estas rayitas? Este índice es, en pocas palabras, cuántos casos se reportan en el boletín epidemiológico semanal, dividido entre el número de enfermedades que se buscan, ajustado por el tamaño de la población. Y este boletín empezó por el 1995-96 y vemos aquí más o menos que se mantuvo este índice por ahí entre 1998 y el 2018 más o menos se mantuvo, ¿sí? Hay que decirlo que esta parte, esta bajadita fue el gobierno de Calderón. Durante el gobierno de Calderón hubo muchas enfermedades que dejaron de reportar, como mucha de transmisión sexual, pero para el 2019 ya había bajado este índice y vean la caída durante la pandemia. Y esto es importante porque a nivel de vigilancia epidemiológica, nuestro país ha tenido un retroceso de 25 años. Aquí tenemos algunas enfermedades. Por ejemplo, se nos ha caído el diagnóstico de rotavirus, unas, y aquí puedo ser algunas, ¿por qué se nos caen estos diagnósticos? Unas pueden ser por la interacción entre el COVID y otro virus, como el caso de influenza. Otras puede ser que aparte de esta interacción, las medidas contra COVID hayan ayudado a quitar estos patógenos, pero otras porque se dejaron de buscar. Por ejemplo, se nos cayó el diagnóstico de rotavirus, de síndrome coqueluchoide, de hepatitis B, que luego ven que ahí se va recuperando, de enfermedad diarreica aguda, se nos cae también la otitis, se nos caen las intoxicaciones alimentarias. Algo que nos preocupa es que ya había habido un incremento de meningitis tuberculosa y ahora hay un incremento exponencial. ¿Por qué es esto? Porque en México ya tenemos muchos años con desabasto de la vacuna BCG. Y lo que previene la vacuna BCG es tuberculosis meningia. Estos últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 son terroríficos en cuanto a vacunación. Hoy por hoy, México, y se los digo, no solo estamos en un panorama de incremento de tuberculosis, estamos en riesgo de brotes de sarampión, difteria, tétanos, tosferina, sarampión, rubiola, ¿sí? Tenemos también una caída, aunque no tanto en yardiasis, otra caída en erisipela, en gingivitis, y este lo podemos simplemente ver como que se deja de haber diagnóstico de gingivitis porque las unidades primarias de atención y secundarias dejaron de tener servicio de odontología y una caída muy abrupta, y esto es simplemente por recategorización en las infecciones respiratorias agudas. Ahora, mientras que el número de casos reportados, perdón, esto es que ha incrementado, por ejemplo, se supone que estábamos en cuarentena, ya tenemos unos años con un incremento de sífilis a nivel nacional, vean el gran incremento de sífilis durante la pandemia, y de sífilis congénita, pero también de tracoma, que va muy de la mano de sífilis congénita, con una disminución que hemos ido disminuyendo el diagnóstico de virus del papiloma humano, que ahora se nos cayó más. Porque vuelvo al ejemplo de la gingivitis. Si los centros primarios y secundarios de atención no daban el servicio, pues mucho menos se nos ha ido diagnosticando el papiloma humano. Pero hoy sabemos que hoy gastamos menos en vigilancia epidemiológica y a pesar de eso, cada dato que obtenemos nos cuesta más y es menos representativo. Hay que reconocer que las políticas, programas y planes, planes deben de ser transaccionales e independientes del partido en el gobierno. Y que debe de ser esta vigilancia epidemiológica una interacción entre el gobierno, academia e iniciativa privada. El gobierno no debe de dejar de ver como los enemigos de la vigilancia epidemiológica y de tratar de evitar que de medio público y privado se haga vigilancia epidemiológica. Pero también es verdad que necesitamos a los que hacen medicina privada dotarles de un sistema universal en México que no sea un calvario para que puedan incorporarse a la notificación de ciertas enfermedades. Y estos modelos de vigilancia epidemiológica deberán de considerar economía de la salud, cómo es nuestro sistema de salud, que hablaré un poquito más adelante, el cual ya es inviable, cuáles son las características de las políticas públicas nacionales e internacionales. No es el mismo contexto de los estados que están en la frontera norte que los estados que están en la frontera sur,
o de las ciudades que reciben al turismo internacional, sobre todo de playas. A evaluar la tecnología vigente. El gobierno debe entender que hoy me cuesta lo mismo detectar un caso de influenza o un caso de COVID que a la misma muestra detectarle 20 patógenos. Me cuesta lo mismo. Se requiere voluntad de cambiar la tecnología. Y algo que hay que entender en la vigilancia epidemiológica, la globalización y la movilidad social son importantes y ya son determinantes de nuestro sistema de salud. Entonces tenemos que utilizar la información epidemiológica dentro del marco de salud pública. Hay que saber utilizar la información sobre casos, hospitalizaciones y defunciones, pero no quedarnos ahí. Tenemos que calcular el ausentismo laboral, la necesidad de consultas, el consumo de medicamentos. En este país, hoy por hoy, es imposible saber qué tantos medicamentos se consumen. Podemos ir al sistema de farmacias del ahorro, de CIME, de Guadalajara, de Benavides, y lo único que nos van a entregar es cuántos medicamentos vendieron en total y cuántos recibieron. Pero no nos van a hablar de consumo, ¿sí? Hay que valorar las afecciones a la economía y a la actividad social, educativa y cultural. Y algo muy importante que es un punto a tratar en otra diapositiva es que tenemos que hacer modelaje de escenarios para poder determinar el costo, el beneficio y el impacto de las políticas públicas. De hecho, a muchos se nos olvida, pero tuvimos a un maestro en economía como secretario de salud cuando la pandemia del 2009. ¿Por qué Salomón Chertorivsky llegó a ese lugar? Justamente por modelar eso y demostrarle al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, cómo debía de manejarse la pandemia. Y debemos de incorporar el 100% de la medicina privada a la vigilancia epidemiológica. Hoy obtener datos reales de los hospitales privados es un dolor de cabeza y ocultan la información. Así como nos quejamos que el IMSS y que el ISSSTE ocultan la información, tenemos muchos hospitales privados que ocultan información. Y esto es, por ejemplo, este es de la encuesta nacional de salud y nutrición, la intención de hacerse la prueba COVID. Bueno, vean, entre más o menos a nivel nacional, el 15% de la población se ha realizado una prueba COVID. Y el 2.5% tuvieron la intención, pero no se la realizaron. Y el 82% no se la realizó. ¿Pero por qué la gente no se realizó prueba COVID? Bueno, un 30% porque no se las quisieron hacer o no eran elegibles porque en este país solo se hacen pruebas a los sintomáticos. Un 25% porque se acabaron las fichas, que eso y lo anterior es lo mismo. La fila era muy larga, me dio miedo a contagiarme, cerraron. Esto es un fracaso del sistema público de vigilancia epidemiológica. Y esto nos recuerda que en México solo se muestran los sintomáticos. Y aquí tenemos mucha disparidad entre estados, mientras que en San Luis Potosí todos los laboratorios privados y de la academia que hacemos muestreo tenemos que subir los datos al sistema de salud federal, otros estados no están obligados. Por ejemplo, la universidad no existe en el sistema. Existe un centro de salud que está muerto, se llama Santa Rita, se llama Santa Rita, y la universidad sube sus datos con Santa Rita. ¿Por qué? Porque el gobierno federal no nos quiso dar claro. ¿Dónde se hicieron las pruebas? Que este es otro de los grandes fracasos. Casi el 60% de las pruebas en este país se hicieron de manera privada, gasto de bolsillo, y un 40% se hizo en el medio público. Otra vez, un fracaso del sistema público de vigilancia epidemiológica. Un gran gasto de bolsillo, resultados no registrados y una abundancia de laboratorios patillos. De acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición, para noviembre del 2020, un 25% de las personas tienen anticuerpos contra la proteína N, que nos hablan de infección natural, no de vacuna, y para noviembre del año siguiente un 58%. Y con estos datos podemos calcular que en realidad no son 6.700.000 infecciones lo que ha tenido nuestro país. En realidad son más de 138 millones de infecciones. No de enfermos, no de casos de infecciones.
Ya vamos por la segunda ronda, claro. Ya tenemos un porcentaje muy pequeño de la población que no se ha infectado, pero tenemos personas que se han infectado 1 o 2 o 3 veces. Entonces, tenemos que modificar nuestro sistema de salud porque nuestro sistema de salud ya no es viable y esto lo vengo escuchando y se viene discutiendo, se viene haciendo propuestas desde que estaba en el 2010 en el Instituto Nacional de Salud Pública y hemos jugado a hacernos el muerto y desgraciadamente lo quisieron hacer de mala manera y a la brava con el INSABI y hoy estamos pagando las consecuencias. El fracaso del INSABI y su conversión a IMSS Oportunidades es un ejemplo de toma de decisiones equivocadas. Tenemos un sistema de salud fragmentado, ineficiente, con alta cantidad de pasivos, con poca inversión humana, y hay lugares que tenemos más administrativos que médicos y enfermeras, y mala, ¿cómo se llama? Inversión en la infraestructura, ¿sí? No se ha tomado en cuenta ninguna de las evaluaciones que han hecho en nuestro sistema de salud, que hay evaluaciones muy buenas nacionales o extranjeras desde el sexenio de Fox, Calderón, Peña Nieto y actualmente. Si no se le hacen caso a estas evaluaciones, no vamos a mejorar. Y el sistema de salud pública que hoy tiene México no es sustentable. Vaya, es más sustentable Pemex que o la CFE que nuestro sistema de salud. Y aquí hay un ejemplo, ¿sí? Esta es la gente que se atendió, que tenía derecho a bienestar y dónde se atendió. Vean, el 51% de la gente con IMSS en médico privado, 57% de la gente con ISSSTE en médico privado. Otro tipo de sectores que incluye Sedena, Semar, 52%. Sin derecho a venta, 65%. Vean, casi el 60% de todos los pacientes, no más, porque llevan otros, sería el 70% de los pacientes de nuestro país durante la pandemia se atendieron en medios privados, no públicos. Ya había un artículo, por cierto, de la ex esposa de Hugo López-Gatell, de Arantxa Colchero, un economista muy brillante en Salud Pública de México, que presentó datos muy similares. Vean, casi 7 de cada 10 personas que tuvieron o que requirieron atención en esta pandemia fue privado. Y eso es un fracaso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decidió, bueno, ¿y por qué no se atendió la gente? Vean, 8 de cada 10 casi se atendieron porque dijeron que no era grave. Porque ese era el mensaje del gobierno. No vayas al hospital a menos que sea grave. 8% no tenían dinero, 7% no sabían a dónde acudir o tenían miedo de contagiarse, ¿sí? O tuvo miedo de que no los pudieran recibir, ¿sí? Y vean, de los que buscaron atención, ¿sí? Aquí vemos, 68% fue atención en servicios privados, pero que tiene que ver y que va a ser el siguiente problema, y aquí tenemos a Gerardo Alvarado, que lo ha vivido a mano poder. Vean, un 61% de los pacientes quedan con algún tipo de secuela, 34% secuelas persistentes. ¿Cómo vamos a reactivar a la economía cuando el 34% de los mexicanos tienen secuelas persistentes? Y vean, a nivel nacional, actualmente, ¿sí? Hay un 20% de mexicanos que tienen secuelas que les impiden cuidarse por sí mismos y un 36% que les impiden salir de casa, perdón. Cuando el COVID largo, en los metaanálisis, antes del 35, 37 y 45%. Claro, tenemos un problema de hipertensión, de obesidad, de automedicación, de diabetes, de insuficiencia renal crónica, de neoplasias, desabasto de medicamentos, que obviamente van a potenciar este efecto del COVID. ¿Qué más necesitamos? Una red nacional de laboratorios para el diagnóstico, que incluya laboratorios públicos, privados y de la academia. COFEPRIS, COEPRIS, el INDRE y todos los servicios estatales de salud, en lugar de entorpecer que la iniciativa privada y la academia le entren a la vigilancia epidemiológica y nos vean como enemigos que hay que cerrarlos, porque así pasó en algunos lugares, aquí en San Luis Potosí no, porque desde un principio nos pusimos de acuerdo, nos tienen que ver como aliados en el diagnóstico.
y debe ser un diagnóstico cooperativo y no tener un monopolio estatal del diagnóstico, porque ni siquiera tenemos los recursos. Tan sencillo como San Luis Potosí lleva como 2,000 casos sospechosos de dengue, lo que va la temporada, y no lleva ni un caso confirmado. Y tenemos que hacer una búsqueda intencionada y constante de patógenos y de enfermedades. Les decía, hoy por hoy me cuesta lo mismo detectar en un paciente influenza o sincicial o COVID que detectar 20 patógenos. Necesitamos formar recursos humanos capacitados en tecnología de punta y hacer la transferencia. Y que tenemos que tener un flujo de información constante, congruente, abierta y transparente, y que aquí sí se avanzó en la pandemia, pero no como quisiéramos. Debemos a un clic de información, todo el sector salud, saber cómo estamos, porque esto le va a servir a los clínicos. Si un clínico empieza a ver tal o cual síndrome y sabe cuál es el contexto epidemiológico en tiempo casi real, es más fácil que haga un diagnóstico. Nuestros resultados de vigilancia deben ser públicos, abiertos y en tiempo real. Y hay que buscar de manera intencional a patógenos que no estén circulando, porque si no nos van a causar brotes. Y aquí tenemos el gran ejemplo de que tenemos una caída en la vacunación de difteria, de tétanos, de tosferina, de sarampión, de rubiolas. En épocas sin brotes, como no tenemos dinero para todo, hay que analizar el 10% de los pacientes ambulatorios con ciertos síndromes, el 100% de los pacientes hospitalizados con enfermedades respiratorias, para 20 patógenos, por me queda lo mismo. Y algo que hemos demostrado actualmente con el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, que es posible y es costeable. Tenemos que incorporar la vigilancia genómica al epidemiológico. La transparencia y la accesibilidad a los datos de vigilancia epidemiológica es esencial en la toma de decisiones, tanto de las autoridades sanitarias como del personal de salud y de la población en general. Y esto se llama inteligencia. Tenemos que anticiparnos a los brotes, tenemos que ser activos, no reactivos, ¿sí? No tenemos que esperar a que haya, pongo el ejemplo de la epidemiología hospitalaria, no tenemos que esperar a que haya un brote de Klebsiella, de Acinetobacter, de Clostridium en un hospital o en una sala. Tengo que estar buscando constantemente los patógenos. Bueno, lo mismo a nivel nacional. Hay que buscar síndromes y casos atípicos que nos prendan las alarmas y hacer rápidamente la investigación. No debemos de subestimar enfermedades importadas, emergentes o reemergentes. Hoy la viruela del mono es un ejemplo de una subestimación que hubo, de que no se quiso hacer las cosas bien, y hoy tenemos un problemón principalmente de transmisión sexual por voltear a un lado en lugar de enfrentar. Tenemos que saber, o sea, tenemos que construir un canal epidemiológico para cada enfermedad, para cada estado y para cada grupo de edad. La epidemiología no puede ser un canal endémico para cada enfermedad, para todo el país. No, tenemos que tener canales endémicos por país, por estado y por grupo de edad. Tenemos que incrementar la formación de epidemiólogos y salubristas. Tenemos gran déficit. Los pocos epidemiólogos que salen se los roba rápidamente el IMSS. Tenemos que profesionalizar a los trabajadores de los servicios de salud. Basta de que el epidemiólogo de la jurisdicción sea aquel médico general que está ahí porque no entró al ENAR. No, necesitamos profesionalización de los servicios. Y necesitamos una estrategia de vigilancia epidemiológica específicas para algunas áreas en particular, como turistas, viajeros, migrantes y población de alta movilidad. Y tenemos que tener un turismo seguro, es decir, saber dónde están nuestros turistas. Un buen ejemplo de esto es, tienen un caso de viruela del mono en Vallarta, lo detectan, hay que aislarlo, se le escapa, con síntomas, con las pústulas, con las vesículas, se va de fiesta y contagia a un mayor número de personas. ¿Dónde estuvo la inteligencia epidemiológica? Que es el siguiente punto a tratar. Zagarpa hace extremadamente buena inteligencia epidemiológica. ¿Por qué si Zagarpa y Senacica lo hacen? Porque no salud. Repito,
Es cuestión de voluntad. Tecnología hay, plataformas digitales hay, recursos humanos hay, es voluntad. Necesitamos programas de capacitación continua en materia de vigilancia y reporte epidemiológico que sean eficientes y reales, que nos permitan detectar a tiempo casos atípicos, nuevos síndromes o enfermedades, patógenos emergentes, reemergentes y, más importante, enfermedades prevenibles por vacunación. Mi generación no ha visto difteria. Mi generación no ha visto polio. Mi generación no ha visto de manera masiva tosferina, no ha visto sarampión, no ha visto rubiola. Y es el siguiente enemigo infeccioso que nos va a venir a causar un brote. Tenemos que tener, perdón por el error de transparencia y accesibilidad en los datos para tomar decisiones. Damos información de más y de menos, más información y de más calidad. Tenemos que entender que las enfermedades y los patógenos también son globalizados. La transparencia y la accesibilidad de datos en la vigilancia epidemiológica es esencial para la toma de decisiones. Y esto es inteligencia epidemiológica. Tenemos que incluir al modelaje matemático, ese modelaje que presentó el AMA al principio de la pandemia, que hecho por 3 investigadores que conozco, con una cantidad de soberbia enorme, fue un gran error. Porque los modelajes matemáticos deben ser multidisciplinarios y tienen que ser varios modelos matemáticos y estadísticos. Es como si yo preparo un cirujano para quitar vesículas y solo le enseño una técnica quirúrgica. Y el día que tenga una complicación o una variante anatómica, no va a poder hacer nada. Utilizar solo un modelo matemático, que fue lo que hizo nuestro país, para un análisis de escenario, es como correr un maratón con chanclas. Debemos de tener modelos con capacidad de retroalimentación y de ajuste, porque las epidemias no son estáticas, son dinámicas, y las decisiones públicas deben estar incluidas en estos modelos que nos van a servir para diseñar, evaluar, corregir. Diseñar, evaluar, corregir. En la salud y en la economía, otra vez vuelve el modelaje, porque si modelamos los diferentes escenarios, y ya casi voy a acabar, epidemiológicos, más las diferentes intervenciones, más las diferentes estrategias farmacológicas y no farmacológicas, podemos encontrar el punto exacto de beneficio, el punto de equilibrio en beneficio, en impacto y en costo para una población. Estas estrategias deben de reducir casos y defunciones, consultas y hospitalizaciones, uso de medicamentos y recursos hospitalarios, ausentismo laboral y escolar, deberán de disminuir el impacto de la productividad. Y algo muy importante es que el presupuesto de egresos de la federación debe de incluir en el presupuesto de vigilancia epidemiológica la vigilancia molecular y genómica. En esta gráfica, en el panel A, vemos qué porcentaje total del presupuesto anual, tenemos datos del 2012, ha sido para salud, ¿sí? Y ha habido una caída constante a partir de 2013, sin embargo, a partir de 2021 se recupera. Sin embargo, ¿qué porcentaje tanto de todo el presupuesto de salud como de todo el presupuesto, perdón, del programa de egreso de la federación, como el presupuesto de salud para vigilancia epidemiológica ha ido cayendo? Vean, durante la pandemia nos fueron reduciendo el presupuesto para vigilancia epidemiológica. Vean, antes de la pandemia, entre 2013 y 2019, por cada caso que se reporta en el boletín epidemiológico semanal, nos costaba de por ahí de $1.2. Hoy, cada caso que se reporta en el boletín epidemiológico semanal llegó a costar hasta $2.35. Vean, reportamos menos enfermedades y nos sale más caro reportar enfermedades. ¿Sí? Y es que algo importante que hay que entender es que en general los gastos de nuestros mexicanos en la pandemia incrementaron en el 68% de la población, y aparte hay que considerar que disminuyeron los ingresos, ¿sí? Entonces, vean, y aquí lo que digo es que, por ejemplo, a nivel nacional, el 27% de los hogares, al menos un miembro dejó de recibir ingresos. Un 30% redujeron su sueldo y al menos un 25% un miembro perdió el empleo. Sumen este golpazo más el que tuvieron que gastar más dinero.
Dada la globalización de las enfermedades y su transmisión, se requiere de cooperación internacional abierta, transparente y sin restricciones. Es decir, dejar de ser mezquinos. En la salud pública no se improvisa y siempre se debe de trabajar en equipo. Muchas gracias.